exministra de Gobierno de Lenín Moreno, la señora María Paula Romo, que no es la madrina, no. Yo lo bauticé como la madre de esta criatura llamada corrupción, de padres putativos, Moreno y Trujillo, de este coito político de A3. Siempre habla de una supuesta agenda de impunidad y, según ella, manifiesta en muchas aristas. Una de ellas es el llamamiento a juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Otra arista para Romo es la reforma que se intentó hacer al COIP, Código Orgánico Integral Penal, para las nuevas causales de recurso de revisión. De esta manera, ella sale a la palestra para curarse en sano, porque cada vez está más que evidente que los altos mandos del SNAI, que es un organismo que se creó en el gobierno del cual ella formó parte, es decir, cuando Moreno era presidente. Estos integrantes del SNAI, digo, están involucrados en esta trama de corrupción directamente desde las cárceles. Tal es así que el sábado pasado declaró en horas de la tarde un PPL, Marcelo Lazo Saavedra, quien estuvo preso por tráfico de drogas. Él, como testigo directo, declaró pormenores e involucra al exdirector del SNAI, general Pablo Ramírez, de recibir una propinilla de $200,000 y los solicitó que le dieran en efectivo. Cabe recordar que Ramírez no está detenido, solo cuenta con medidas cautelares. ¿Por qué, señora Salazar? Explíquelo. Según mi criterio, desde mi visión externa, pienso que los exministros Carrillo y Zapata deberían dar la cara y manifestarse acerca de estas declaraciones, pero no lo hacen porque justamente esta trama parte de ellos, de María Paula Romo, de Carrillo, de Ramírez, de Zapata, del mismo Guillermo Lazo, de Diego Ordóñez, de Fausto Cobo. Parte de todos estos pillastres. De ellos nace la agenda de impunidad, de los cuales estos y esta sinvergüenza se llenan la boca. ¿O acaso no es risible e indignante, por ejemplo, escuchar la justificación del incompetente decir que no puede desplazarse a rendir cuentas al Ecuador por cuestiones académicas, ya que está dando cátedra en una universidad de Estados Unidos? Pero qué atrevimiento, qué justificación más grosera. Lazo da clases. ¿Clases de qué? Y suponiendo que podría enseñar algo, no olvidemos que ciencia acompañada de corrupción no vale de nada. Y ahora es cuando se me viene a la mente un refrán: no hay peor consejo que el que se acompaña de un mal ejemplo. Usted bien lo ha dicho, lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional es un nuevo episodio de estos que acostumbra el correísmo. Los investigados quieren convertirse en investigadores. Los que están cuestionados, los que están involucrados con el narcotráfico, con el crimen organizado, ahora quieren convertirse ellos en los que cuestionan a quien los ha investigado, y me refiero a la fiscal general. Entonces, esto es lo que me parece está pasando en la Asamblea Nacional con la bancada de mayoría. Y esto viene ya durante algunos meses con la gravedad del caso Metástasis y el caso Purga, derivado de las confesiones, de las declaraciones, de la cooperación de una de las involucradas. Ahora lo que sucede es que contagia a otra bancada. Ya no es solamente la Revolución Ciudadana la que está siendo investigada, sino que hay un ex asambleísta del Partido Social Cristiano que se encuentra privado de libertad para que las investigaciones se esclarezcan sobre su participación en lo que, según la Fiscalía ha descrito, se trataría de un uso de la justicia para un aprovechamiento personal y estaría vinculado con las figuras más deleznables de esta trama. El caso de Mayra Salazar es escandaloso, pero además Mayra Salazar tiene una serie de otras conexiones con la propia bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Mayra Salazar fue asesora del CAL, del órgano de dirección de la Asamblea Nacional,
para la asambleísta Cristina Reyes. Entonces, esta relación de Salazar con el Partido Social Cristiano, que se extiende por el tiempo, que nos lleva a distintos episodios y que termina en su participación muy actual en la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pues ahora ha dificultado aún más el escenario en la Asamblea Nacional, porque los distintos sectores parecería ser que están más preocupados por acusar que por aclarar. Y eso es lo que está sucediendo con el respaldo a la fiscal general. Durante esta semana y en las semanas que nos separan del juicio político a la fiscal general, seguramente veremos varios de estos intentos por diluir su responsabilidad en las investigaciones. Ahora, en el escenario de la Asamblea Nacional, no debiera haber definiciones y no medias tintas, porque ni siquiera, como decía, se ha podido instalar este debate. El presidente de la Asamblea se va al exterior, encarga al correísmo que dirija la Asamblea. ¿Cómo puede por lo menos debatirse un tema de estos cuando ellos están interesados en sacar a la fiscal general? Este creo que es el tema de fondo, Miguel, es que cada vez se acerca el juicio a la fiscal general. Este juicio fue el primer acto legislativo de la bancada de la Revolución Ciudadana. El correísmo llegó a la Asamblea para su agenda de impunidad como primera tarea en sus prioridades y así lo han demostrado. Lo primero que pusieron, antes que una ley o una enmienda, una resolución de esos saludos a la bandera que suele a veces tener la Asamblea Nacional, no, ninguna de esas cosas. Para el correísmo, su primer tema en agenda era el juicio político a la fiscal general. Así lo hicieron tan pronto se instaló la Asamblea Nacional. Y si no se da antes de estas revelaciones, incluso antes de estos casos tan delicados, es porque había otros juicios en cola, es porque había otros procesos pendientes. Pero de lo contrario, el correísmo tenía y tiene una verdadera urgencia por sacar a la fiscal general de su puesto. ¿Por qué? Porque están siendo investigados muchos casos y muchas personas que se creían intocables, que pensaron que nunca iba a suceder que alguien se atreva a entrar y a desenmascarar una estructura tan compleja que involucra tantos actores de poder. Estamos viendo en este momento más de una decena de jueces de alto nivel que están privados de libertad, incluido el propio presidente del Consejo de la Judicatura. Fiscales, jueces, policías, peritos, políticos, asambleístas. Entonces, un caso así se requiere de mucha decisión, de mucho valor, de una institucionalidad con la resolución de hacerlo. Y en este caso, lamentablemente, no es una institucionalidad. Se concentra en pocas personas y en la cabeza, en la conducción de la fiscal general esta decisión. Entonces, Miguel, parte de lo que está pasando en este momento es precisamente ese ataque, ese desgaste a la Fiscalía General para poner en duda su trabajo y para evitar que estas investigaciones lleguen a su fin. La corrupción y maldad que se expandió, se difuminó, se contagió del despacho mismo del incompetente Lasso es impresionante. El 16 de diciembre del 2021, Guillermo Lasso creó la Comisión para Diálogo Penitenciario y Pacificación de las Cárceles, bajo el decreto ejecutivo número 294, de la cual la doctora Alejandra Delgado formaba parte. Por supuesto, el trabajo ahí realizado era confidencial, profesional y técnico. De hecho, les hicieron firmar papeles, una carta de confidencialidad. Además, los distintos gastos y estipendios en los que se incurrían se los cubrían mucho en efectivo, sin factura y con gastos reservados. Por investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo sobre el caso Metástasis, la doctora Delgado sale salpicada y es vinculada, e inclusive se pidió prisión preventiva porque se encontraron transferencias bancarias de Leandro Norero en cuenta de la doctora Delgado. Como defensa, el abogado de Delgado pide la comparecencia de distintos colaboradores del gobierno anterior, inclusive del mismo expresidente Lasso, a lo cual se accede por parte de la Fiscalía, pero con la condición que ellos mismos los ubiquen y notifiquen, algo totalmente inusual y para mí hasta sospechoso. Además de la declaración manifestada por Marcelo Lasso el sábado anterior,
Se sabe que el director del SNAI, en ese entonces, General Ramírez, recibió $200,000 en efectivo para la institución. Entonces digo yo, mi modesto análisis, después de lo expuesto, me pregunto, ¿qué funcionario, qué profesional honesto, que sí los hay en el país, con mediana inteligencia y suspicacia, va a querer en el futuro colaborar en un ministerio, en una comisión, en una subsecretaría, si sabe que tal vez detrás de ese trabajo se esté pasando dinero mal habido o fraguando actos corruptos? O si no es así, cuando se trabaja a favor del Ecuador, pero en cambio, como sucedió en el gobierno del economista Correa, los funcionarios honestos corren el altísimo riesgo de ser perseguidos, víctimas del infame lawfare, auspiciado y orquestado desde el norte. Marcelo Lazo Saavedra, quien estuvo preso por tráfico de armas y drogas, fue amigo cercano del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Lo admiraba y lo consideraba un padre. Fue testigo de lo que Norero hizo desde su llegada, cuando le cedió su celda, hasta el 3 de octubre de 2022, día de su asesinato. El pasado sábado a las 10 de la noche, la fiscalía tomó su versión. Lazo hizo un relato detallado. El primer mes hubo visitas a hacerle regalos, a pedirle plata. Los primeros que llegaron a la celda de Leandro para asegurarse de que él esté cómodo y también recibir el primer pago para las comodidades que necesitaba era el coronel Acurio, director de la cárcel en ese momento, el abogado Gonzalo Díaz, director de Máxima, y el director encargado, que era José Ignacio Arevalo. Empezaron a ir los guías a pedirle plata, a pedirle favores, y él también les pedía que le ingresen cosas. Más que todo, el agente Mendoza y el agente Moya eran los que ingresaban las balas y las armas de fuego. Personalmente, yo vi una Baby Glock y una Glock modelo 17, como las que utilizan los policías, que era la que teníamos escondida en la celda número 9, que había sido la celda del vicepresidente Glass, porque esa celda tenía un vacío en la división de metales del baño. Por ahí se metía la pistola. El amigo de Norero relató una supuesta entrega de dinero al general Pablo Ramírez, con la intermediación de la colombiana Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles. Ella era la encargada de transmitir lo que necesitaba y quería Leandro, para poderle transmitir al general Pablo Ramírez. Entre la visita de Claudia tuvimos la visita del coronel Carolis de inteligencia, que me revisó la celda mía, que era la número 1, y la celda número 2, que era la de Negrete. Entonces Leandro le dijo a Claudia que le diga a Pablo que eso no podía ser, que no quería más visitas de Carolis. Se le dio una cuota extra al coronel Acurio para que Carolis no tenga ingreso a transitoria. Y aparte Claudia le dijo a Leandro que lo que necesitaba Pablito, porque así se refería a él, eran unos $200,000 como un donativo para el SNAI, pero que se lo entregue en efectivo a él. Y Leandro le dijo que no había ningún problema, que hable con alias de estimado, que él iba a entregarle la plata en Guayaquil. Me encargó a mí que converse con el estimado hasta que esté entregada la plata. Según el amigo de Norero, una semana después Ramírez fue a la cárcel para agradecer el gesto. Tuvimos una visita del general Ramírez antes del censo penitenciario. Él habló conmigo porque yo era el vocero. Yo era el encargado de transitoria. Yo era la persona que daba la cara por el pabellón. Me dijo que muchas gracias por el dinero y que por favor le llamara de una manera discreta a Leandro y a Israel, hermano de Norero. Acto seguido, yo fui a la celda número 3 y les dije que ya estaba todo hablado, que salgan nomás a hablar con Ramírez, que todo estaba en orden. Ellos salieron a hablar y se pusieron en una esquina al fondo, a donde no enfocaba la cámara, aunque igual se puede ver la salida de ellos y la llegada al lugar donde estaba Ramírez. Norero manejaba todo, financiaba las fiestas y era informado de los operativos de control en la cárcel antes de que sucedan. Se acabó el censo penitenciario, iban a hacer un evento que pagó Leandro. Todos los eventos de la cárcel, agasajos, celebraciones, festivales, todo salía del bolsillo de Leandro. Él incluso remodeló muchas cosas de las oficinas. En la celda de él puso una bomba de agua. Por eso es que en la celda de transitoria número 3 hay agua potable 24/7. Él le dio la plata a Acurio. Y Mauricio Naranjo, él era el que pasaba en las cámaras. Siempre que iba a hacer una requisa o algo, era el encargado de decirnos que escondamos las cosas. El coronel Acurio también nos tenía informados. Ellos le comunicaban a Leandro y Leandro me comunicaba a mí para que les haga guardar a todos sus teléfonos. Marcelo Lazo Saavedra fue testigo de las reuniones entre Norero y otros líderes de bandas para el proceso de pacificación, de su asesinato, y fue quien reconoció su cuerpo. Gracias por compartir conmigo día a día noticias, lamentablemente la mayoría malas,
de lo que pasa en Ecuador. Esperemos que esta pesadilla cambie algún momento. Seguimos mañana.